Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya de hoy, 6 de... ¿Cómo estamos? A 6 de mayo, digo hoy es 5 de mayo. Vámonos con la reflexionada de hoy, 6 de mayo, porque pues sí es importante, ¿no? Así es que, bien, nada más que... ya saben que hemos estado modificando algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que ya no hay canción, ya no está esta parte de, como dice la canción, pero sí vamos a ver un poquito hoy de leyes, ¿no? Nada más que denme un segundo, 382. 382. Va a ser de hecho del Código Penal, porque sí es importante que se entienda este asunto. Por ejemplo, que es un abuso de confianza, ¿no? Y afortunadamente, sí está definido en el Código Penal Federal, en su artículo 382, que dice: al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de cualquier cosa ajena, mueble de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionará con prisión de hasta 1 año y multa de hasta 100 veces el salario, cuando el monto del abuso no exceda 200 veces el salario. Y aquí vamos con un concepto bastante básico, que es un mueble, ¿no? Se le dice un mueble a un bien o objeto que por sus características simple y sencillamente se puede mover, ¿no? Por ejemplo, este celular, pues por el hecho de que si está aquí, lo puedo pasar para acá, se puede mover y por eso se considera un bien mueble, aunque pues exactamente por las mismas características también sería lo mismo si estuviéramos hablando de una silla, un sillón o un banquito, ¿no? Así que a eso se refiere con los bienes muebles. Dice el artículo 383. Se considera como abuso de confianza para los efectos de la pena el hecho de disponer o sustraer una cosa, su dueño, si le ha sido embargada y la tiene en su poder, con el carácter de depositario judicial, o bien, si hubiera dado en prenda, la conserva en su poder como depositario o virtud de un contrato celebrado. Es decir, acuérdense, siempre se los he dicho, que cuando hagan cualquier acto de carácter aún civil, siempre debe de existir un contrato. Me parece que las únicas opciones en las cuales podría no existir como tal dicho contrato es, por ejemplo, en las relaciones de trabajo, en donde la misma Ley Federal del Trabajo se presume la existencia de un contrato en cualquier relación laboral y se configura dicha relación en el momento que, tras hacer tú alguna actividad, y estoy parafraseando, no dice exactamente así, pero esa es la idea, ¿no? Pues te dan un pago, ¿no? Y es que en muchas ocasiones, por la costumbre X o Y,
pues muchas ocasiones no existe como tal el contrato. Sin embargo, en el momento que se te deposita, por ejemplo, todos los días 15 y es exactamente la misma cantidad, en ese momento se presume o se aprueba la existencia de dicho contrato y pues esos depósitos a tu cuenta bancaria, aunque no sea cuenta de nómina, se presumen como también el pago de un salario, ¿no? Así las cosas. Luego dice, el 2. El hecho de disponer de la cosa depositada o sustraerla el depositario judicial o el designado por o ante las autoridades administrativas o del trabajo. El hecho de que una persona haga aparecer como suyo un depósito que garantice la libertad caucional de un procesado y del cual no le corresponde la propiedad. Y luego nos vamos, aquí más bien se refiere a todo este tipo de seguros, fianzas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que en muchas ocasiones no se trata de un accidente automovilístico en donde pues el seguro dice, ¿sabes qué? Yo pago la fianza, etcétera, etcétera. No, la realidad es en que en procesos penales la cosa no funciona así, ni tampoco es así de sencilla. Tan no es así de sencilla que incluso me parece que es el Código Nacional de Procedimientos Penales te dice, en un proceso penal, en caso de que seas tú el que desiste, no se te va a dar ninguna clase de medida de protección, porque tú estás desistiendo de, ahora sí, que pues de la demanda, ¿no? Se considera como, dice el 385, se considera como abuso de confianza y se sancionará con 6 meses a 6 años de prisión y multa hasta de 100 veces el salario a quien disponga indebidamente o se niegue sin justificación a entregar un vehículo recibido en depósito de autoridad competente relacionado con los delitos por tránsito de vehículos, habiendo sido requerido por la autoridad que conozca o siga conocimiento del caso. Es decir, por ahí hubo la comisión de algún delito, el vehículo está en garantía y se te llama y pues simple y sencillamente pues no, vaya, no quieres hacer esa devolución, ¿no? Bien, hasta ahí yo creo que entonces se entiende pues de qué se trata este abuso de confianza. Y hay otros supuestos de ley que ya estaremos hablando poquito más adelante, porque si bien es cierto que en ocasiones en un hecho pues es un atenuante cuando se trata de un familiar, pero sí, como tal se trata de un familiar cuando existe pues un lazo sanguíneo como tal. Y les voy a poner un ejemplo precisamente con mi familia, ¿no? Yo tengo dos hermanas, una que vive en Estados Unidos, la cual ya está grande, ya tuvo dos hijos con su pareja, si bien a lo mejor no están casados, pero sí, ya hay hijos, ya fueron ante el registro civil, pues para que sus hijos tuvieran sus apellidos. Y como tal, no solo existe ese lazo sanguíneo entre ellos, sino ya de alguna manera el lazo legal. En ese caso, pues yo podía presumir que su pareja o asumir que su pareja pues sí es su pareja, aunque se encuentran en unión libre, es decir, de alguna manera él sí es parte de mi familia por esos lazos que existen. Sin embargo, voy ahora con el ejemplo de mi otra hermana que está soltera. En ese caso ella sí tenía una pareja que yo conozco, pero a lo que voy es, tenía, ¿no? Es decir,
no se casaron, no tuvieron hijos, no hay ningún lazo sanguíneo ni emocional siquiera que los una. En ese momento que no hay nada que los una, si este muchacho decidiera por cuenta propia o por X o Y situación hacer algo en contra mía, más allá de considerarse como una atenuante, sería un agravante porque está abusando de alguna manera de esa confianza que se le otorgó pues por la cercanía existente. Además de que estaríamos hablando incluso de temas de alevosía y de ventaja, porque uno no esperaría que las personas que conoces o con las cuales tienes alguna clase de cercanía sean las que propicien la comisión de un accidente o delito o X o Y, ¿no? Eso. Ahora, en ningún caso, aún de mi propia familia sanguínea y con la que sí existen lazos sanguíneos o incluso legales, pues podría hacer algo en mi contra. ¿Por qué? Pues porque vamos a la definición del principio. El dueño, por ejemplo, de este mueble soy yo, ¿no? No mi familiar. Y yo como dueño no puede venir ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos a disponer de algo que es mío, ¿no? Así que, bien, más o menos para ir cerrando la idea de a qué va todo esto, es que, pues sí, sí debemos de estar bien conscientes de qué es lo que hacemos o de lo que intentamos hacer, porque acuérdense que cada vez hay más gente que está aprendiendo a escuchar y que hay cada vez más gente dispuesta a hablar, ¿no? Porque en muchas ocasiones en ese afán de simple y sencillamente molestar, se puede comprobar que el dicho es cierto y que incluso se trata de alguna clase de abuso de confianza, de alguna situación de alevosía, de ventaja o incluso de fraude, ¿no? Y vamos a ver un poquito lo que es el fraude según el Código Penal Federal. En su artículo 386 dice: comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en el que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. El delito de fraude se castigará con las penas siguientes: con prisión de 3 a 6 meses, 3 días a 6 meses o de 300 a 180 días de multa cuando el valor de lo defraudado no exceda de 10 veces el salario mínimo. Es decir, ¿a cómo está el salario mínimo? Está como en 200 y cachito, más de 2,000 pesos, ¿no? Si no excede más allá de los 2,000 pesos, pues ya la libraste, nada más correspondería de 3 días a 6 meses, ¿no? Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario mínimo, cuando el valor de lo defraudado exceda de 10 veces, pero no de 500, es decir, pues el máximo son 3 años, ¿no? Y ya cuando excede de eso, pues son de 3 a 12 años, ¿no? Así más o menos, pero aquí el meollo del asunto es cuando a base de engaños o aprovechándose de algún error, ¿no? Por eso les he insistido tantas y tantas veces en la importancia, por ejemplo, de los mensajes. Es decir, a mí si X o Y institución me dice que va a hacer algo y al final del día no lo hace, pues me está engañando, ¿no? Y ya, párale de contar. Creo que no se necesita mayor explicación, ¿no? Dice: las mismas penas señaladas en el artículo anterior se impondrán en
al que obtenga dinero, valores o cualquier otra cosa, ofreciendo encargarse de la defensa de un procesado. Es decir, dame un billete, yo me hago cargo de tu asunto y sobre todo incluso yo creo que sería hasta un asunto gravoso cuando ni siquiera es abogado, ¿no? Así de sencillo. Y es que en muchas ocasiones incluso llegan a tratar temas legales sin siquiera saber exactamente qué es lo que dice el artículo, ¿no? Lo cual considero que es un asunto bastante grave, al que por título oneroso enajena alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella o lo arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, ¿no? Es decir, pues aquí está mi teléfono, alguien dispone de él, que es un bien mueble, y ya sea que se lo quede, lo arriende o lo hipoteque o lo empeñe o lo grave, es decir, que saque un valor de él de alguna manera, ¿no? También eso es un fraude. Al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro un documento nominativo a la orden del portador, como por ejemplo algún pagaré, algún documento de carácter legal en donde se maneja un bien, pues así mismo, ¿no? Así merito. Por eso cuando a mí me hablan de los despachos, sí les pido que se identifiquen, oye, ajá, de qué despacho, dónde está tu dirección y vamos a iniciar las negociaciones, es decir, debo, no lo niego, y la misma ley te permite iniciar las negociaciones para llegar a lo que se le conoce como una promesa de pago, en donde tú me das las alternativas, me haces una propuesta, me la puedes mandar por correo electrónico y sobre el mismo te puedo contestar si estoy de acuerdo o no. Aquí la importancia es que ya hay un documento por escrito en donde se expresa ese acuerdo de voluntades, ¿no? Y si no me estás manejando la información en esos términos, que incluso está reglamentado por la misma ley, y el uso de datos personales, simple y sencillamente no te puedo responder, ¿no? Así de sencillo. Al que compre una cosa mueble ofreciendo pagar su precio al contado y rehúse después recibirla, hacer el pago o devolver la cosa, ¿no? Pues aquí aplicaría, no sé, en la adquisición, por ejemplo, de algún teléfono, si prometes liquidarlo y no lo liquidas, en algún automóvil que también se puede considerar un mueble, pues entonces podría aplicar este tipo de cosas, ¿no? Si dices, oye, te lo compro y te lo pago mañana, y no lo haces, pues ahí ya estaría entrando este supuesto, ¿no? Al que hubiese vendido una cosa mueble y recibido su precio, si no la entrega dentro de los 15 días del plazo convenido o no devuelve su importe, es decir, ya te lo pagué, pero pues no me lo entregas, ahora sí, pues estaría en este supuesto, ¿no? Al que vende dos o más personas una misma cosa, pues también es fraude, ¿no? Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de estas ventajas usuarias por medio de contratos o convenios. Y podrán pensar que esto no pasaría, pero sin embargo es mucho más común de lo que creen, ¿no? Y aplica sobre todo en el caso de cuando estaba muy de moda este asunto de las empresas fantasmas, en donde de repente
A la persona que hace el aseo se le ponía como representante legal de X o Y empresa, precisamente exactamente por ese tipo de situaciones, porque no son abogados o no, en muchas ocasiones no conocen de las leyes ni los alcances de la misma, y al final del día como representantes legales son los que están firmando pues como responsables de X o Y situación, ¿no? Al que simule un contrato, un acto escrito o judicial con perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido. Es decir, yo soy X y simulamos que hacemos un contrato en donde a ti se te está designando como representante legal porque pues simple y sencillamente esa situación a mí me conviene por X o Y, ¿no? A eso se refiere y no. Más allá de lo que a veces llegan a pensar, no se trata de un tema de carácter civil, sino de un tema de carácter legal, ¿no? Al que por sorteo, rifas, loterías, promesas de venta o por cualquier otro medio se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas sin entregar la mercancía u objeto ofrecido. Al fabricante, empresario, contratista, constructor de cualquier obra que emplee en la construcción de la misma materiales en cantidad o calidad inferior. E incluso siempre debes de ser bien claro más o menos del costo de los proyectos y dar cumplimiento a dicho plan, ¿no? Al que venda o traspase un negocio sin autorización de los acreedores de ella o sin que el nuevo adquiriente se comprometa a responder a los créditos siempre que estos últimos resulten insolutos, es decir, que todavía no estén pagados, ¿no? Al que explote las preocupaciones, la superstición o la ignorancia del pueblo por medio de supuestas evocaciones de espíritus. Es decir, en este caso ya entran como tal la brujería, la charlatanería, X o Y situación. Pues sí, ¿no? Porque en muchas ocasiones nada más le sacan dinero a las personas mediante cosas que pues la ley considera que son fraudes, ¿no? Dice, al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de un trabajador a su servicio le pague cantidades inferiores a las que legalmente le corresponden, ¿no? Es decir, en cualquier relación de trabajo se debe de pagar más o el mínimo de ley, ¿no? Al que habiendo recibido mercancías con subsidio o franquicia para darles un destino determinado, las distrajere de este hecho distinto o en cualquier forma desvirtúe los fines perseguidos. A los intermediarios en operaciones de traslado de dominio de bienes inmuebles o a grámenes reales sobre estos, que obtenga dineros, títulos o valores por el importe de su precio o cuente de él. En este caso más bien aplica, yo creo, pues para los actuarios, ¿no? Para los efectos de este delito se entenderá por un intermediario no ha dado su destino o su dispuesto en todo o en parte del dinero, títulos o valores obtenidos por el importe del precio o cuenta del inmueble objeto de la traslación de dominio o del gravamen real si no realiza un depósito en Nacional Financiera. O también conocido como NAFIN. Por eso recuerdan que les hablaba yo en muchas ocasiones de la importancia pues de este tema de lo que era Nacional Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que no es lo mismo. De hecho, ni siquiera recuerdo si están más o menos cercanos o por los mismos edificios,
pero no es lo mismo, ¿no? A los constructores o vendedores de edificios en condominio que obtengan dineros, títulos o valores por importe de su precio o cuenta de él, si no lo destinaren en todo o en parte al objeto de operación concertada por su disposición en provecho propio o de otro. Y finalmente, al que libre un cheque contra una cuenta bancaria que sea rechazado por la institución o por la Sociedad Nacional de Crédito correspondiente en los términos de la legislación aplicable, al no tener el librador cuenta en la institución o sociedad respectiva o por carecer de fondos suficientes para el pago. Es decir, en este caso pues habla de cuando intentas pagar pues con un cheque sin fondos, así pues así de sencillo, ¿no? Y es que últimamente he estado sabiendo de casos en donde pues esto se da, ¿no? Sobre todo en temas como comercio en línea, se dan este tipo de situaciones, de fraudes, etcétera, ¿no? Y como se los decía anteriormente, más allá de tratarse de alguna clase de fraude como tal civil, estamos hablando de temas de carácter penal, ¿no? Por eso cuando vienen y dicen cosas, pues yo simple y sencillamente no les contesto, porque acuérdense que la misma ley te dice, en el caso de los acusados, ¿no? Puedes hacer el uso o el derecho de guardar silencio y todo lo que digas podrá y va a ser usado en tu contra. Dice más o menos así, si no mal recuerdo, ¿no? Así que, bien, por hoy es todo, es la reflexionada, pues, y sale por estos temas de el fraude, ¿no? El fraude y el otro, el de abuso de confianza, ¿no? Y es un tema bastante largo y bastante interesante porque también en muchas ocasiones entran los supuestos como el que les decía de poniendo de ejemplo a mis hermanas, en donde sí existe como tal una relación de familiaridad y en donde no. Por ejemplo, es muy visible el ejemplo porque, por ejemplo, aunque ninguna de mis dos hermanas como tal están casadas, en la primera, pues es evidente que sí se trata de su pareja y se trataría de mi cuñado, porque ya hay hijos, ya hay un registro ante el registro civil y hay un lazo sanguíneo, aunque no como tal, pues en el caso del matrimonio, y se le conoce incluso como unión libre. Esa es por una parte, y por la otra está el caso de mi hermana, en donde pues actualmente esta persona ni siquiera ya es su pareja, e incluso yo en lo personal desconozco si ya tiene una nueva pareja, ¿no? Pero si fuera su pareja, él jamás podría hacer disposición de un bien mueble o inmueble o intentar sacar alguna clase de beneficio aprovechándose de esa confianza o cercanía que en algún momento se le tuvo, pues por esta parte de haber sido la pareja de mi hermana, ¿no? Así de sencillo. Por eso les digo que son temas bastante amplios y que pues vale la pena analizarse. Y cerramos con esto, que es más bien consejo. Acuérdense que siempre que vayan a hacer X o Y cosa, todo por escrito, e incluso en muchas ocasiones es parte de lo que no quieren hacer pues los señores estos como los despachos, porque les digo, ok, vamos a iniciar la negociación, la negociación formal, necesito que me mandes por escrito tu propuesta, es decir,
en términos del artículo tal del Código de Comercio o en términos del artículo tal de X o Y, en donde pues la deuda pues ya no la tiene X o Y institución, sino la tengo yo y te ofrecemos X o Y acuerdo de pago, ¿no? Así de sencillo, ese es el deber ser. Y mientras no hagan eso, simple y sencillamente no están dando cumplimiento a lo que establece la ley. Y toda vez que hay varios, y no porque no es uno, sino varios procesos penales pendientes, el hecho incluso de ese tipo de negativas, pues a mí me están dando, ahora sí que me están, entre si son penas o no, o manzanas, me están dando pruebas físicas que puedo presentar, pues para pelear algunos derechos, como por ejemplo el mal uso de mis datos personales, que ese es otro tema del cual ya hablaremos en alguna ocasión. Porque, por ejemplo, si bien es cierto, existe una ley en donde te dice que no puedes estar videograbando gente en la calle, también directamente y en primera persona le pregunté, por ejemplo, a la policía de investigación, después de que viera algunos videos. Le digo, la cámara como tal está dentro de mi casa y apuntando hacia la entrada, ¿está bien? Me dice, sí, porque en principio de cuentas cumple con una de las partes que establece la ley, es decir, está al interior de tu domicilio, y lo cual es completamente lógico y tiene sentido, ¿no? Así mero. Acuérdense que de las pruebas les he dicho que deben de ser pertinentes, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un problema legal con X o Y persona y lo único que tengo para argumentar es que reprobó bolitas y palitos en la secundaria, ¿no? Lo cual no es ni pertinente ni bien al caso, ¿no? Y en ese caso lo que hace cualquier juez es simple y sencillamente desestimar la prueba. Por eso les dije en alguna ocasión que de momento X o Y situación no prosperó, pero ese fue el primer momento, ¿no? Porque hemos ido avanzando y como tal tenemos ya algunas otras pruebas físicas, visibles, y que de su simple lectura se entiende la comisión de un delito, ¿no? Así que pues por ahí estamos, ahí vamos a continuar avanzando y pues que tengan un buen día y acuérdense, nada de palabra y todo por escrito porque papelito habla, ¿no? Así que por hoy es todo y pues ya vámonos así a desayunar. Son las 3:30 de la mañana, pero pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Así que pues ya vámonos a desayunar. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?